Mm. Bueno, ahí estamos, más o menos. Ahora sí. Bueno, sigue llegando gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Arranquemos. Ahí les empiezo a compartir. Deberían estar viendo mi pantalla. ¿Mm? Cualquier cosa me avisan, si no. ¿Sí? ¿Cómo va? Bueno, nada. La clase de hoy, no sé si han visto, salió la parte 2 de la práctica 1, que incluye for y repeat until. Por suerte nosotros en la primera clase habíamos hecho un repaso bastante largo de la teoría y habíamos incluido for y repeat until, así que no deberían tener mucho problema. Pero bueno, podemos hacer un repaso o ver algún ejercicio donde se hayan quedado. ¿Quieren contarme un poco cómo vienen? ¿Pudieron arrancar la práctica 1 aunque sea? ¿Pudieron terminar la práctica 0? Más o menos, para saber más. ¿Cómo están avanzando? ¿Se trabaron en algún lado? Podemos ver algo de la práctica anterior también. No tengo drama. Bien. Claro. Bueno. Hola, profesor. Sí. ¿Cómo va? Yo tuve problema con el de encontrar los dos mínimos, que creo que es el 4 o el 5. ¿De esta práctica? ¿Esta de acá? Sí, Bueno, por ahí le podemos poner un repasado al mínimo y eso y lo clarificamos. No te preocupes. Ahora vemos, estaba leyendo un poco lo que me estaban respondiendo para ver un poquito cómo venían. Bueno, bastante variado, en general bien igual. Nada, traten de meterle. Hay uno que dice que por ahí está complicado con el laburo. Eh, Nada, desgraciadamente esta materia es así, es todo práctica. Es lo más importante que pueden hacer, es estar todo el día que puedan con la práctica y con eso ya va bien. Y obviamente venir y consultarme todas las dudas, ¿no? No quedarse callados con eso, básicamente. Ujú. Eh, bueno, acá Martín le hace una pregunta interesante que es lo que no vemos en clase, ¿cómo sabemos si está bien? Bueno, obviamente nosotros no podemos corregirles todos los ejercicios, absolutamente. Eh, pero bueno, si cada tanto, en especial los ejercicios más complejos, más completos, por ahí en general son los últimos de la práctica, los pueden hacer y tienen la duda de si están bien o no, en una de esas los pueden mandar por ideas. Yo no les puedo garantizar que los voy a ver súper rápido, en especial si me mandan muchos, eh, pero bueno, les puedo decir así. Si queda alguna duda, si quieren quedarse tranquilos de que está bien, si podemos, nos vemos en clase. Y si no, mándenmelos por ideas. Les digo, un ejercicio por práctica, ponen. Porque si no, son 30 y es muchísimo tiempo para corregir todo. ¿Sí? Pero no tengo problemas si me mandan uno. Como para saber, para estar seguros. Igual si lo vemos acá mejor. Te sacan las dudas. Eh, bueno, bien. Joya. Nada, arranquemos nomás entonces con la práctica. Veo que vienen bastante bien. Como les decía, básicamente la idea sería saber qué dudas tienen ustedes. Si se quedaron trabados en algún ejercicio de la práctica anterior, también podemos verlo, no tengo drama. ¿Sí? Así que bueno, díganme ustedes. Acá Facundo me había dicho el ejercicio 4 de esta práctica.
No sé qué opinan. Si alguno tiene alguno anterior, podríamos verlo antes. ¿Se acuerdan más o menos o pudieron venir a la teoría? ¿Entendieron la parte de for, repeat until y cómo calcular un máximo? Pónganme un tic, no hace falta que se pongan a escribir. ¿Lo entendieron? ¿Lo pudieron practicar? ¿O más o menos? ¿O quedó alguna duda? Por ahí estaría bueno que se entienda eso primero. Así después pueden hacer el resto de la práctica tranquilos. Por acá veo una cruz. No sé si significa que no se entendió algo. Pero bueno, este sería el momento para que me cuenten sus dudas un poco. Profe, le paso el código que escribí del 4 y usted ve qué onda. Dale, pasámelo. Joya. Pero primero me gustaría hacer, ahora vemos tu código igual, pero primero hagamos una cosa, lo voy a resolver, así pegamos un repaso bien cortito de cómo serían los mínimos, por si alguno todavía no le cerró mucho y bueno, si no le doy la solución de uno. ¿Sí? Marquemos por ahí y después cualquier cosa me dicen, ¿sí? Entonces, el ejercicio 4 dice, realizar un programa que lea 1000 números enteros desde el teclado, informar en pantalla cuáles son los dos números más chicos leídos, los dos números mínimos, ¿sí? Entonces, vamos por la parte de la lectura primero, por ahí es lo más sencillo. ¿Cómo voy a leer? Voy a tener probablemente una variable acá, un número, me dijeron que son números enteros, la declaro, y voy a tener que leerlo 1000 veces, este número. ¿Qué estructura voy a usar para leerlo? Bien, perfecto, un for, ¿no? Habíamos dicho hace 2 clases ya, cuando hicimos el repaso, que nosotros usábamos el for siempre que sabíamos la cantidad exacta de veces que teníamos que repetir una acción, ¿no? Un bloque de código sería. Perfecto. Entonces, para hacer un mini repaso, voy a aclarar mi variable auxiliar, que la voy a usar de índice del for, digamos, y voy a decir, este for arranca en 1 y llega hasta 1000 y repite 1000 veces este bloque de código. ¿Sí? ¿Queda claro el for? ¿Alguno tiene alguna duda de esto? Estaría bueno sacarla ahora, así ya seguimos por ahí. Bueno, cualquier cosa me dicen, no tengo problema en repasar, escriban o desmutéense, no hay drama, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tendría que hacer acá sería leer mi número. Podría decir acá, ingrese el número. Le puedo poner un poquito más de información, le puedo decir cuál de los números es. Para pegar un repaso, si uso la variable i, cada vuelta, cada vez que se ejecute este bloque de código, la variable i se le va a sumar 1, ¿verdad? Hasta llegar a 1000, así recordamos un poco. Y entonces me va a decir, ingresa el número 1, ingresa el número 2, ingresa el número 1000, bla, bla. ¿No? Y acá simplemente voy a hacer un readline de la variable número. Y el usuario me va a ingresar un número entero. Bien, joya. Siempre va a ser 1 el qué. ¿Está ahí?
Claro, exactamente. Este i se va a ir sumando. Recuerden cómo funciona el for, ¿sí? Yo declaré esta i específicamente para usarla acá con la estructura de for. ¿Qué es lo que va a hacer este código? Primero pone el i, acá en esta línea, pone el i en 1, ¿sí? Lo inicializa. Ejecuta este código con el i siendo 1, o sea que va a imprimir ingresa el número 1, ¿sí? Lee el número, todo. Cuando termina, viene para acá, ¿sí? Le suma 1 a la variable i internamente. Fíjense que yo no le sumé 1 yo, sino que lo hace solo la estructura. Y entonces dice, ¿la i es mayor a mí? No. Bueno, entonces ejecuta otra vez. ¿Sí? Ejecuta otra vez. Cuando termina de ejecutar, le suma 1 otra vez. Y así, hasta que llega a 1000. ¿Está bien? Entonces se nos ejecuta 1000 veces. Y esta i, cada una de las veces, va a tener los valores del 1 al 1000. ¿Sí? O sea que el for siempre tiene que ir con una variable. El for siempre tiene que ir con una variable. Sí, exactamente. Generalmente va a ser de tipo integer. ¿Sí? Entonces, para ver el ejemplito, find name, sí, sé lo que quieras. A ver, dice ingresa número 1, le pongo un número, ¿viste? Y cualquier cosa que le ponga va a seguir avanzando hasta el 1000. ¿Sí? Porque cada vez que se ejecuta este for, le va a sumar 1 hasta llegar al 1000. Para ser más práctico, vamos a ponerle 10 ahora. Así podemos ver hasta dónde llega, ¿no? Hacemos así. Cuando le ingreso el 10, no vuelve a empezar. ¿Sí? Viene para acá, le suma 1, la i le da 11 y dice, 11 es más chico que 10, no. Bueno, corto y listo. ¿Sí? Bien. Después hay otra variante del for que no la van a usar mucho, pero por las dudas está buena que la sepan, que es en lugar de poner to acá, se pone down to, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? El for nosotros lo podíamos leer antes como repetime este código desde 1 hasta 10, por ejemplo, ¿no? El down to es lo contrario, es repetirme este código, pero anda bajando desde este número hasta este. Es decir, va a ir restando en lugar de sumando. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero resta en lugar de sumar. Y bueno, para algunas situaciones puede resultar más cómodo. Entonces vemos que ahora me arranca desde el número 10 y cada vez que yo le ingreso un número, le va a ir restando y cuando se pasa del 1, termina. ¿Sí? Pero esa es la otra variante que hay. Es lo mismo, pero resta. ¿Sí? Por favor, no se queden con ninguna duda con esto. Cualquier cosa me dicen, me vuelven a consultar, no pasa nada. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos nuestra lectura de 1000 números. En este caso yo le puse 10 para poder probarlo. Nada más. ¿Cómo nos damos cuenta entonces cuáles de esos números son los más chicos? ¿Cómo hacemos un mínimo? Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir anotando en otra variable, como si tuviésemos un pizarrón al lado o un papel, el número más chico que tenemos en cada momento. ¿Sí? Vamos a hacer así. Voy a crearme otra variable donde voy a guardar el mínimo. ¿Sí? Y lo que hacemos generalmente es la inicializamos en un valor que sea muy grande. ¿Sí? El muy grande es medio raro, pero depende básicamente de con qué números estemos trabajando. Por ejemplo, qué sé yo, si están trabajando con promedios de alumnos, estamos leyendo alumnos de una facultad, estamos trabajando con promedios, ustedes saben que el máximo va a ser 10. Entonces, si yo le pongo 11, ya sé que... ¿Qué pasó acá? Bueno, pensé que se me había cortado internet. No sé qué onda esto. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Me ponen un Sí, tic? se lo escucha. Sí, sí. De una. Bueno, disculpen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estuviese laburando con promedios, decía,
como yo sé que el número máximo es 10, me alcanza con ponerle 11, ¿sí? Porque estoy buscando un número que, tal que todos los números que yo vaya a leer vayan a ser más chicos, básicamente. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver más claro por ahí, sí, los confundí un poco, ¿sí? En este caso no tengo idea porque me dicen que son números, no me dicen que representan estos números, ¿no? Así que le vamos a poner un número más grande, cualquiera, le voy a poner así, y listo. ¿Sí? No se preocupen por eso, no se hagan la cabeza. Tiene más importancia cuando estemos laburando con números reales que representan algo, por ejemplo, un promedio, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo una variable y dije, bueno, mira, mi número mínimo hasta ahora es este. Es uno que claramente no es real, que lo inventé yo y lo puse manualmente acá. ¿Y por qué lo puse? Lo puse porque ahora lo voy a usar para compararlo con los números que estoy leyendo desde teclado. ¿Sí? Voy a decir, después de que leí un número por acá, este número es más grande que el mínimo que yo tenía antes. ¿Sí? Si es más grande, entonces me guardo este número en lugar del mínimo que tenía antes, justamente. ¿Sí? Entonces voy a decir, sí, el número que acabo de leer, más grande no, más chico. Me confundí yo, depende si hacen un mínimo o un máximo, ¿no? El máximo es igual, pero tengo que invertir el signo. Si este número es más chico que el mínimo anterior que yo tenía, que el número más chico que yo tenía antes, entonces directamente me guardo el nuevo número más chico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo se va a ejecutar esto? Bueno, y en algún momento tendría que informarlo, ¿no? Obviamente. Cuando termine el for, cuando termine de leer todos los números, puedo decir, el número más chico fue tal, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este programa? Probémoslo acá. Me dice ingresa un número. Acuérdense que tiene guardado de antes el número 999. Yo le voy a poner el número 15. ¿Qué va a pasar? Va a venir y va a decir, el 15 es más chico que el 9999. Sí. Ah, bueno, en la variable mínimo ahora vale 15. ¿Sí? Se lo guarda básicamente. Tuki se lo tuvo que haber guardado. ¿Está bien? Ahora le voy a poner otro número, no sé, el 20. ¿Qué va a pasar cuando le ponga el 20? Va a venir por acá y va a decir, el número que acabo de leer, que es 20, ¿es más chico que el número que el mínimo que yo tenía antes? El mínimo ahora vale 15, ¿no? Entonces, ¿20 es más chico que 15? No. Bueno, no entra el if y por lo tanto no cambia nada. El mínimo sigue siendo 15. Por otro lado, si yo la vez siguiente vengo y le pongo un 10, ¿qué va a pasar? Va a venir y va a decir, el 10 que acabo de leer, ¿es más chico que el 15 que yo tenía? Sí. Bueno, ahora el mínimo vale 10. Listo. ¿Sí? Entonces, de esa manera va a ir comparando todas las vueltas, todos los números que yo esté leyendo, ¿sí? Y se va a guardar solamente el número si es más chico que lo que tenía antes. ¿Sí? Entonces, de esa forma, así de sencillo, cuando termine el for, cuando termine estas 10 vueltas, el número que me va a quedar acá va a ser el más chico de todos que haya leído. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿Alguno se perdió? Bueno, cualquier cosa me dicen, ¿eh? Entonces,
Si yo sigo ingresando números, por ejemplo, acá ingresé el 10, es el más chico que tengo hasta ahora. Le pongo un 5 y después le pongo todos los números más grandes. Debería imprimirme que el número más chico fue el 5, ¿sí? Eso es todo lo que hace entonces. Va a leer 10 números y para cada uno va a decir, ¿es más chico el mínimo anterior que yo tenía? Sí, lo guardo. No, no hago nada. Vuelvo a arrancar. Y listo. ¿Sí? Eso es todo lo que hace un mínimo. Tengo que acordarme, muy importante, de inicializar mi variable de mínimo en un número bien alto. ¿Por qué? Solamente para que la primera vez que entre el for, el número que me ingresen acá sea el más chico. ¿Sí? Sí, ya sé que son dos números, no se preocupen. Igual es la misma lógica. Tienen que entender esta primero. ¿Sí? Tantas veces, como diga, exactamente, se ejecuta tantas veces. En realidad se ejecuta tantas veces como esto menos esto, técnicamente, ¿sí? O sea, piensen que va a recorrer desde este número a este número el for. O sea que yo quería leer 10 números, si quería le podría poner, no sé, 534 o 1534 a 1544. ¿Sí? Como hay 10 entre este y este, igual me va a leer 10 números. ¿Está bien? Bien, o 11 números en este caso, si contás mal, como yo. ¿Está bien? Pero recorre de este a este. Generalmente, como es mucho más fácil, si yo quiero que sean 10, le voy a poner de 1 a 10, porque se entiende mucho más fácil a leer, ¿no? Nada más que por eso. ¿Sí? Bien, entonces, muy importante inicializar mi mínimo una sola vez antes de hacer todas las comparaciones, ¿sí? Un error muy común es que inicialicen el mínimo acá, por ejemplo. Acá parece una boludez, pero cuando el programa se vuelve más complicado es más fácil confundirse. ¿Y qué es lo que va a pasar en este caso? Yo voy a ir comparando mi mínimo, pero todas las veces, antes de leer el mínimo nuevo, le voy a estar pisando. ¿Sí? O sea que no me va a quedar el mínimo normal. Yo así. Me va a decir que el número más chico es el último, por más que obviamente el número más chico es el 1, ¿no? Porque todas las veces que estoy entrando al for estoy pisando el mínimo que tenía antes y le estoy poniendo este valor. Así que es muy importante de inicializar este mínimo una sola vez antes de hacer las comparaciones. ¿Sí? Esto es todo con el mínimo, básicamente. Después tenemos el máximo. Y el máximo es exactamente igual. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, en lugar de poner acá un valor muy chico, voy a poner un valor muy grande, digo, voy a poner un valor muy chico, justamente. Por ejemplo, le puedo poner -1. Y voy a tener que cambiar este signo. Voy a guardarme el número siempre que el que acabo de leer sea mayor al que yo tenía antes. ¿Sí? Con cambiar esas dos cositas yo ya me estoy quedando con el número más grande en lugar del chico. ¿Se ve eso? ¿Se entiende por qué? Y vemos que me da el 111, que es el más grande de todos los que ingresé. ¿Está Una bien? pregunta. Cuando Sí. en el if, cuando pongo el begin,
Ujú. ¿Por qué ejecuta el código como diferente a que si no lo tuviera? Pues ya me pasó que sin tener el Begin me ejecutaba el código de una manera, pero cuando lo ponía me lo ejecutaba de otra. Bueno, claro, porque ¿qué es lo que pasa? Chicos, por favor, si no van a hablar o a consultar algo, silenciense, así no hacemos más ruido, nada más. No tengo problema que se desmuteen y me consulten, pero lo que pasa es que si yo no pongo el begin y el end acá, este if va a tener adentro solamente una línea, ¿sí? Entonces imagínense que yo quería hacer varias cosas, quería decir acá el número es más chico, ¿sí? Lo que va a pasar es que para Pascal, esta línea de acá, este right, está afuera del if, no está adentro, ¿sí? Porque Pascal no sabe distinguir qué hay adentro y qué hay afuera si yo no le pongo begin y end, básicamente. Entonces, si yo no le pongo begin y end, va a agarrar solamente la primera línea que tengo acá, ¿sí? Pueden hacerlo si quieren hacerlo más limpio, lo pueden hacer así. Yo para no confundirme siempre le pongo begin y end, total, no me cuesta nada. Y de esa forma estas dos líneas se ejecutan adentro de este if. ¿Sí? ¿Responde la pregunta? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, bien. Entonces, ¿se entendió el mínimo y el máximo? Más o menos. ¿Alguna duda con eso? Antes de que terminemos con el ejercicio. Una pregunta, ¿vio dónde puso mínimo? ¿No sería máximo? Cuando explicó lo de máximo. Cuando Claro, había hecho, sí. no tenía que Sí, haber sí, ido sí. máximo en vez de mínimo. Tendría que llamarte máximo, claro. Yo porque cambié solamente el signo para hacerlo más fácil acá, para mostrarle lo fácil que era. ¿Sí? Pero sí, obviamente estaba calculando un máximo, no estaba calculando un mínimo. Muy atenta. ¿Sí? Bueno, no importa, cualquier cosa me dicen, surge alguna duda. Entonces, como bien me dijo por acá Martín, igual el ejercicio me pide dos mínimos, no uno solo. Me dice, decime los dos números más chicos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es bien sencillo. Voy a hacerme otra variable donde me voy a guardar el segundo más chico. ¿Sí? El mínimo de 2 le voy a decir. Y la voy a inicializar acá igual a la otra, en un número bien grande. Y se lee de esta forma. Fíjate que el menor está de este lado. Así que del lado del pico cerrado, digamos. Así que acá está preguntando si este número es más chico que este. Medio intuitivo por ese lado. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a dejar esto exactamente como estaba, pero voy a decir, si este número no llega a ser el más chico de todos, ¿sí? Si no es el más chico que yo tengo hasta ahora, porque es más grande que el mínimo, en lugar de seguir de largo, me voy a fijar si es más chico que el mínimo 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si acá mi mínimo, yo venía en mi programa y valía 10, porque ingresé 10 la primera vuelta, imagínense. Ingresé 10, dice 10, ¿es más chico que 999? Sí. Bueno, lo guardo acá, me queda en 10 la variable. Y esta todavía está así. Entonces, cuando viene el siguiente número y acá el usuario me ingresa un 5, lo que quiero hacer es decir, un 5 no, disculpen, un 15, ahora sí. Lo que quiero hacer es decir, 15, ¿es más chico que 10? No, pero es el segundo mínimo, entonces quiero decir 15, ¿es más chico que 999?
Sí, bueno, vengo y lo piso. Lo guardo acá. ¿Cómo haría eso? ¿Se entendió lo que quiero hacer? Bien, con un else, a ver, por ejemplo, ¿qué les parece eso? ¿Funciona? No, ¿no? Porque ¿qué pasa? No me alcanza con que esto sea falso. Este else se va a ejecutar siempre que esto sea falso. Pero yo, además de que esto sea falso, necesito saber si el número que me ingresaron, si este 15, es más chico que el mínimo. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es un else if. ¿Se acuerdan del else if? Que básicamente va a decir, si esto llega a ser falso, bueno, vení y pregúntate esto de acá. ¿Sí? Y con eso lo resolveríamos. Entonces, siguiente vuelta, por ejemplo. Ingresa el número 3, dice acá. Y el usuario viene y me ingresa un 12. ¿Cómo se va a ejecutar este código? Voy a decir, bueno, el 12. ¿Es más chico que el 10? No. Bueno, vengo y me pregunto esto. ¿El 12 es más chico que el 15? Sí. Joya. El 12 es el segundo número más chico. Vengo y lo guardo acá. ¿Está bien? Y de esa forma, igualito a cuando teníamos un solo mínimo, pero con un if más, nos vamos a guardar dos. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Se entiende? A ver, estoy leyendo. Bien. Acá Martín encontró algo interesante. Que a ver si alguno lo veía. ¿Qué pasa si yo hago esto? Que... acá me faltó el Ken. Bien. Vamos a hacerlo más corto. Vamos a darle 3 números. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Digo 15, 10, 5. Bueno, no estoy imprimiendo. Esa es la otra cosa que me faltaba, que quería que me digan. Mínimo 2. El segundo número más chico. Ahora sí. 15, 10, 5. ¿Qué pasó acá? ¿Ideas? Bien, por un lado. Y a ver, tenemos otro caso también. ¿Qué pasa si yo hago esto? Acá me lo sacó bien. Por otro lado, si yo digo 5, 10 y 3, ahora debería haberme dicho 3 y 5, ¿verdad? ¿Qué pasó acá entonces? ¿Cómo arreglo esto? ¿Se les ocurre? Bien, ¿qué es lo que pasa? Lo que me pasa ahora es que yo tengo
Imagínense como un tablero de puntos. Tengo dos posiciones donde estoy guardando los dos números más chicos. ¿Qué pasa si yo tenía así 10 y 12 y de repente me viene un 5? ¿Cómo me tendría que quedar estos dos? Me tendría que yo guardar el 5 acá, pero tendría que asegurarme que este 10 baje para acá, ¿no? Porque ahora el 10 es el segundo más chico. Antes era el primero y ahora queda segundo, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es, siempre que encontré un mínimo más chico, el mínimo 1, el que antes estaba en esta posición, lo tengo que pasar a la siguiente, a la de abajo. ¿Sí? El mínimo 2 ahora es el mínimo 1. ¿Se entiende? ¿No se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Me dicen? Sí, se escucha. Ah, ok. Entonces, cada vez que yo encuentre no serían iguales. ¿Por qué? Porque yo estoy primero, estoy pasando el de la primera posición a la segunda, digamos. ¿Sí? Yo antes tenía un número que era el más chico de todos. Cuando encuentro uno más chico, lo pongo acá y este lo paso a la segunda posición. ¿Sí? Este es el 10, lo paso a la segunda posición y recién digo, bueno, el 5 que acabo de leer es mi nuevo mínimo, lo pongo en la primera. ¿Se entiende? Bien. Claro, esto es un comentario. Es un cacho de texto que Pascal no lo trata de ejecutar, simplemente. ¿Está bien? Entonces, si hacemos este ejemplo exactamente, digo 10, 12 y 5 y me lo calcula correctamente. ¿Sí? Eso sería todo. Entonces, siempre que yo estoy agregando acá uno abajo, y además tengan en cuenta que yo puedo calcular los mínimos que quiera, puedo calcular 50 mínimos si quiero. Lo único que tengo que hacer es ir poniendo acá todos mis cells. Pero lo que me tengo que acordar de hacer también es, cada vez que una de las primeras posiciones se encuentra uno nuevo, todas las de abajo se tienen que ir moviendo, digamos. ¿Sí? El primer mínimo pasa a ser el segundo pasa a ser el tercero, y etc. Eso nomás. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, creo que eso sería el ejercicio, básicamente. Me piden 1000 números, pondría 1000 acá. Y entonces esto me pide que ingrese 1000 números y calcula los dos mínimos y me los informa al final. ¿Sí? Cosas muy importantes para anotarse, hacerse el machete para el día del examen. Inicializar todas las variables, inicializar los mínimos y los máximos correctamente. ¿Sí? Y acordarse de informar también. A veces hacen todo el programa y no informan. Y por otro lado, acordarse de este temita de guardar el primer mínimo en el segundo lugar, cuando encontramos uno nuevo. Pueden anotárselo, ahora que es virtual, se lo anotan y se lo dejan. ¿Qué me importa? Al lado de la carpeta. Y listo. No estoy seguro cuándo es la autoevaluación. Fíjense que está acá. Ustedes están en el turno 3. Tienen acá el cronograma de clase. Primera autoevaluación, 10 del 4, ¿sí? Igual fíjense que esto puede llegar a cambiar. Cada tanto chusmenlo por si se hace alguna modificación, ¿sí? Y cualquier cosa le preguntan
a María José, que es la JTP de este turno. Bueno, bien. Entonces, eso es mínimos y máximos y un pequeño repaso de for también. Bueno, seguimos básicamente con las consultas. Sí. ¿Por qué puso mínimo 2 igual a mínimo, arriba de mínimo igual al número? Bueno, es lo que estaba diciendo recién. Justamente, cuando yo encuentro un número que es el más chico de todos, ¿sí? Si yo ya tenía uno antes, ese ahora pasa a ser el segundo más chico. ¿Se entiende? O sea que la primera vez es como que el mínimo 2 se lo salta y pasa directo a mínimo. Y después recién en la otra ya lo tiene en cuenta mínimo 2. Claro, exactamente. O sea, acordate que nosotros le pusimos valores altos a esto. ¿Para qué? Para que la primera vez sí o sí entre por acá. ¿Está bien? Entonces la primera vez nos aseguramos de que entre por acá. Recién la segunda puede ser que me venga un número que no es más chico que este y entonces entre por este lado. Exactamente, como dice Brenda acá, la primera vez siempre queda igual, siempre queda en este número el mínimo 1. ¿Sí? E incluso hoy me había pasado que sin querer lo había impreso, ¿no? Me había impreso el 999 acá. Podría tranquilamente decir algo así, si quiero imprimirlo más lindo. Esto no es necesario, pero bueno, podría decir, por ejemplo, si el mínimo es distinto al valor que yo le puse al principio, imprimímelo. Y ya si me pongo en hincha pelota, puedo decir, si no, si el valor es 999, ¿por qué? ¿Cuándo va a ser 999? Si se ingresó un solo número, por ejemplo, para el mínimo 2. Bueno, en este caso no se puede porque tenemos un for, pero si nosotros tuviésemos un while acá, que por ahí no entra, podríamos decir, no se ingresó ningún número, por ejemplo. Exactamente. Cuando no se ingresan números, o por ahí sí se ingresa justo este número. ¿No? Pero bueno, esto ya es extra. No es necesario. ¿Sí? Bueno, eso. Así que, nada, básicamente seguimos con las consultas que tengan. Algún ejercicio más donde se hayan trabado, algún tema que necesite un poco de repaso. Ustedes dirán. Ya dije que no tengo problema si se quedaron en esta práctica con alguna duda. Ripitanti. Bueno, podemos hacer un repasito de Ripitanti. Lo habíamos hecho en la primera clase, pero no pasa nada. ¿Sí? Entonces, primero que nada, ya que estamos, nos queda resuelto el ejercicio 4. Fíjense acá, dice, modifique el ejercicio anterior, este que acabamos de hacer, para que en vez de leer 1000 números, la lectura finalice al leer el número 0, que tiene que procesarse, tiene que pasarse por el mínimo. ¿Qué tendría que hacer yo ahí? ¿Cómo modifico mi programa? Sí, las autoevaluaciones son obligatorias. Sí. Pero bueno, cualquier cosa, si tenés algún tipo de inconveniente, hablar por favor con alguno de los JTPs. La JTP del turno 3 es María José. Sería la que corresponde. ¿Sí? Por acá me preguntan si las autoevaluaciones son programas. Generalmente, no les puedo decir porque no las hago yo y no sé cómo serán este año, pero suelen ser multiple choice, así que
pueden relajarse un poquito por ahí. Igual metan en la práctica, eso es lo que les digo. Bueno, entonces, estamos en el inciso A. Todos me dijeron repitan till. ¿Por qué repitan till? Ni idea. Para que lo procese. Bueno, primero, bien, me gusta. Con el repeat, me gusta. Con el repeat until, entonces, primero que lo voy a usar porque no sé exactamente qué cantidad de veces tengo que leer, ¿no? No sé cuántos números, sino que me dicen, bueno, cuando venga el 0 a cortar, pero me dicen, este 0, procesalo, si es que viene, cuando venga en realidad. Entonces eso me da una pauta de usar repeat until. ¿Por qué? Porque el repeat until tiene esta estructura. Vamos a reciclar todo lo que podamos del programa, si nos escribimos al pedo. Voy a poner repeat acá y until. Y ahora vemos la condición. Lo que va a hacer este repeat until entonces es va a entrar directamente sin chequear ningún tipo de condición, va a ejecutar todo este bloque de código una vez, ¿sí? Sin importarle cuál sea el número que se lee, básicamente. Entonces esto me sirve a mí ¿por qué? Porque si a mí me ingresan el 0, que es el número que yo tengo para cortar, primero ejecuto todo esto, paso el 0 por el mínimo y todo, y recién después me fijo la condición y corto. Entonces me aseguro de que ese 0 esté procesado, ¿sí? Eso es lo que hace el repeat until, básicamente. Es como un while, va a ejecutar el código mientras se cumpla tal condición, pero primero ejecuta el código y después se fija la condición, ¿sí? ¿Y qué otra diferencia tiene con el while? ¿Me pueden decir? Bien, excelente. Que se ejecuta mientras esta condición sea falsa. ¿Está bien? Se deja de procesar cuando esto es verdadero. ¿Sí? Entonces el repeat until nos conviene por ahí leerlo para nosotros como repetí esto de acá hasta que esto sea verdadero. ¿Sí? Bien. Entonces yo acá, por ejemplo, podría decir repetí esto hasta que el número sea 0. ¿Qué va a pasar entonces? Si viene la primera vez y me ponen un 5, hago el mínimo, todo lo mismo que antes, y dice, ¿el número es 0? No, falso. Bueno, entonces vuelvo a ejecutar porque me dio falso. ¿Sí? Vengo la segunda vez, el usuario me ingresa el 0 porque no hay más números, y lo pasa por todo el procesamiento, calcula el mínimo, todo, y entonces dice, ¿el número es 0? Sí, verdadero. Ah, listo, corto acá, y entonces sigue más abajo. No vuelve a repetir, básicamente. ¿Se entiende esto? No me acuerdo, Santiago era que había preguntado. ¿Se entiende el repeat until entonces? Es muy parecido al while con esas dos diferencias. Se va a ejecutar siempre una vez y se va a dejar de ejecutar cuando esta condición sea positiva, cuando este booleano sea positivo, básicamente. Pero eso es todo. Entonces con eso, no pasa nada, con eso resolvería el inciso A. Tengo que procesarlo, ¿sí?
Bueno, perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nadie se perdió? ¿Se entendió for? ¿Se entendió repeat until? ¿Los máximos? ¿Me ponen un tic rápido? Y me quedo tranquilo. Bien, excelente, gracias. Cualquier cosa me dice. Re pesado, flaco. Bien, y como me dice por acá Damián, el inciso B, como me dicen que no tiene que procesarse, le pongo un while. Porque, repaso súper rápido, el while lo que hace es primero chequea la condición y después entra a ejecutar solamente si es verdadero. Entonces yo para el while tendría que poner acá, mientras número sea distinto de 0, ejecutate todo esto. ¿Está bien esto? ¿Me alcanza? Entonces funciona este programa. ¿Qué opinan? ¿Por qué no? Si es que no. Bien, excelente. Me falta inicializar este número, ¿no? Yo estoy arrancando el programa, estoy viniendo. Acá trato de usar el valor de la variable número, pero la variable número tiene basura todavía, ¿no? No le puse ningún valor. Entonces ahí se me va a romper todo el carajo. Porque esto puede valer lo que sea, puede valer 0 o puede valer 500 mil millones y yo no tengo idea. Entonces lo que voy a hacer es que tengo que asegurarme de inicializar esa variable. Voy a agarrar y voy a mover la lectura para acá arriba. Entonces leo un número antes y si llega a ser distinto de 0, lo paso por el mínimo. Y después, como necesito que esta condición cambie, necesito leer otro número. Así que voy a tener que además poner la lectura por acá abajo. ¿Sí? Nunca se olviden de eso. Si no vuelvo a leer otro número, esta condición siempre es la misma. Y si no es 0, no sé. Si viene el 0 la primera vez, pregunta Brenda por acá, si el primer número que me ingresan es el 0, nunca entro acá. Porque esto me da falso y por lo tanto viene por acá y listo. No se leyó ningún número. Me va a imprimir 999 para los dos. ¿Sí? El último read hay que ponerlo a la altura del while. El último, ¿cómo? ¿Read? Sí, Este. ¿Así decís vos? sí. Y no, porque lo que hago de esta forma es que me doy cuenta de que este read y este write están todos adentro de este while, básicamente. ¿Sí? Igual esto de la indentación tengan en cuenta que es estético nada más, es para nosotros leer mejor el programa. A Pascal no le importa la indentación, a Pascal le importa que pongan bien y punto de coma. Con eso entiende todo. Ponele. Bastante pedorro Pascal, pero bueno. Bueno, nada chicos, eso. Me parece que con eso estamos, con el repaso. Díganme ustedes con qué quieren seguir. Acerca del while, no se puede poner tipo que sea como. Vos pusiste ahí que sea distinto de 0. Pero no se puede Ujú. poner que sea mientras no sea 0. También, sí, es exactamente lo mismo. Yo podría poner acá, como esto es un booleano, puedo usar el operador de booleano que es el not y decirle mientras no sea 0 y esto es totalmente válido. ¿Sí?
Sí, no hablemos de reinfo mejor. Bien. Entonces, por acá Camila dice que no se entiende muy bien cuando en una estructura tenemos que usar un AND o un OR, por ejemplo. Bueno, pues primero que nada pensarlo todo como booleano, ¿sí? Nosotros, en todas estas estructuras, como puede ser el while, el repeat until, el if, ¿sí? Lo que estamos poniendo acá entre paréntesis es un valor booleano. ¿Sí? Un valor booleano puede tener dos valores, ¿no? Verdadero o falso, ¿no? Es lo mismo que si yo le pusiese acá así, por ejemplo. Con la diferencia, obviamente, de que se calcula en el momento, ¿no? En lugar de ser un valor fijo, lo que hace Pascal es que agarra esta expresión, ¿no? La calcula y eso le devuelve verdadero o falso, básicamente. Pascal viene en esa vuelta particular del if, cuando está ejecutando esta línea, reemplaza los números, dice acá el usuario me ingresó un 5 y el mínimo anterior, lo que había en la variable mínimo era 15, los reemplaza y dice, ah, listo, esto es falso, después de hacer el cálculo. Y entonces decide no entrar al if, por ejemplo. Verdadero era, ¿no? Cualquiera puso. Pero bueno, se entiende. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque entonces nosotros vamos a ir poniendo acá las condiciones booleanas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, imagínate que el programa este me decía, decime los dos números leídos mínimos sin tener en cuenta el número 5. Por ejemplo, si el número es 5, no le des pelota. Pasalo de largo, sí. ¿Qué tendría que hacer yo entonces? Bueno, tendría que decir por acá, che, fíjate que el número no sea 5. No me guardes un mínimo si el número es 5. Entonces, estoy añadiendo una condición más, ¿no? Para guardar un número, además de ser el mínimo, tiene que ser distinto de 5. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, yo podría decir, esta ya está, esta funciona. Me dice si el número es más chico que el que tenía antes. Pero yo aparte quiero otra condición. Quiero que el número sea distinto de 5, por ejemplo. ¿No? Y entonces, ¿qué tengo que poner acá en el medio? ¿Te imaginas? Bien, AND, ¿no? ¿Por qué? Porque para yo ejecutar esto que está acá, tienen que ser verdaderas las dos condiciones. Tiene que ser distinto de 5 y más chico que el mínimo. Perfecto. Entonces con esto ya me alcanzaría. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Pascal otra vez acá? Bueno, va reemplazando, dice, y el usuario me ingresó el 3, por ejemplo. Bueno, viene acá y dice 3, 3, el mínimo que tenía antes será 15, y entonces reemplaza, dice 3, ¿es distinto de 5? Sí. Ah, bueno, esto da verdadero. 3, ¿es menor a 15? Sí, también. Joya, esto da verdadero. Y ahora que tiene estas dos, and true y true, ¿qué me da? Me da true, ¿no? Como vieron en la organización. Y entonces, como esto me da true, puedo entrar y ejecutar este código. ¿Sí? No hace falta que lo piensen así todas las veces, obvio. Es una vez como para entenderlo. Después ustedes entienden perfectamente y dicen, ah, listo, si es distinto de 5 y es más chico que el mínimo, ejecuto este código. ¿Está bien? Pero eso es todo.
Por ejemplo, si a mí me hubiesen dicho un rango, puede ser, imagínate que ya no tenemos mínimos. Yo quiero andar leyendo números y decime cuántos números de los que te ingresaron están entre el 50 y el 100. O están por afuera, mejor todavía. Están por afuera de 50 y 100 de ese rango. Entonces, por ejemplo, obviamente el 75 no lo tengo que contar, pero el 0 o el 1000 los tengo que contar. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cómo se vería mi condición acá? Yo tendría que tener un if, ¿no? Y acá ir contando los números. Esta parte la sabemos, me parece. ¿Pero qué pongo entre paréntesis? Si yo quiero sumar solamente los números que están afuera de ese rango. ¿Cuáles son esos números? Pensemos un poco. Del rango 50 y 100. ¿Sí? Yo quiero los números, si lo decimos en palabras, ¿no? Que sean más chicos que 50 o más grandes que 100, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ya con eso, medio que lo acabamos de decir. Más chicos de 50. Bueno, por acá me ponen un par de opciones, ¿sabes? Por ejemplo. ¿Funciona esto? ¿Qué opinan? No, ¿no? ¿Por qué? ¿Va a ser verdadero alguna vez esto? Imaginemos, si yo tengo un número, ¿puede ser a la vez más chico que 50 y más grande que 1000? No, ¿no? Entonces, si esto me da verdadero, esta me va a dar falso. Y al revés también. Y por lo tanto este AND, que necesita que las dos sean verdaderas, no va a ser verdadera nunca, básicamente. Exacto. En cambio, si yo pongo un OR, ahora sí. Si se cumple alguna de estas dos condiciones, me da verdadero el OR. Porque el OR nos da verdadero cuando uno de los dos es verdadero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo 20, ¿qué va a pasar? Esto me va a dar verdadero, esto me va a dar falso, entonces el OR me da verdadero. Y yo vengo y sumo. Si le pongo 2000 también, este me da falso, este me da verdadero, el OR es verdadero, y vengo y sumo. ¿Cuándo me va a dar falso? Cuando los dos sean falsos. Entonces yo le pongo 75, este me va a dar falso, este me va a dar falso, y por lo tanto esto es falso y no ejecuto el código. No sumo nada. ¿Sí? Entonces de esa forma vamos construyendo las condiciones que nosotros queramos. Ajá. Claro. Bueno, eso ya tendría que ver el código exacto. Por ahí si tenés el código, si es un ejercicio y tenés el código exacto por ahí escrito, me lo puedes pasar y yo te digo qué tal. Y lo solucionamos. O mándamelo por idea después, si no. ¿Vale? Pero así medio en el aire como que no se me ocurre. Buenísimo. Bueno, nada, para un pequeño repaso de booleanos que nunca viene mal. ¿Sí? Bueno, continuemos. Más consultas.
¿Algún otro ejercicio que les gustaría ver? Díganme ustedes. ¿Saben qué? Bánquenme 2 segundos, en 30 segundos vengo. Bien, ahora sí ya estoy de vuelta. Bueno, seguimos con consultas. ¿Algún otro ejercicio que les haya traído problemas? ¿O algo que les gustaría repasar? Dale, buenísimo. Pásamelo. Ah, era este. A ver. Uy, se me copió como en una línea. Qué bajón. No sé qué pasó con esto. Bánquenme un segundo. ¿Qué ejercicio es, Camila? ¿El 9 de la primera parte? Bien. Ok. Ah, acá me confundí yo. Bien. Pero esto iba una más arriba. Entonces, vos lo que decías es que le ponías acá un OR. Claro, bueno, es lógico, porque pues imagínate que vos acá querés mostrar un error si el carácter que te ingresaron no es ninguno de estos, justamente, si es distinto a los dos. Entonces tiene sentido mostrarle solo el error si se cumplen estas dos condiciones, si es distinto a los dos. Podemos pensarlo de otra forma, si eso te confunde, por ejemplo, podemos decir si no es igual a ninguno de los dos, mostrarle el error. Es otra forma de escribir lo mismo. Si no es igual a este o es igual a este, mostrar el error. ¿Sí? Pero bueno, eso estaríamos. Secuencia de números. Bueno, acá tendrías que haber usado un while, ¿no? Pero bueno.
Si la pregunta era de esta condición, está correcto. Bueno, joya. ¿Alguna duda más? Los leo. ¿No? ¿No hay ninguna duda? Veo que se fueron un par. Por las dudas, recuerden mandarme un mensaje antes de irse, ¿sí? Yo no tengo problema, son grandes, se van cuando quieren, pero manden un mensaje, digan chao, así los puedo anotar, nada más, ¿sí? Recuerden eso. Profe, una pregunta que capaz que no lo sepa, pero ¿qué se tiene más en cuenta en la evaluación? ¿Que el programa tenga lógica o que funcione? Eh, es medio complicado. En realidad ustedes tienen que demostrar un poco que entendieron los conceptos que dimos acá, ¿no? Ustedes pueden hacer un programa que funcione, pero que sea contrario a lo que vemos en la cátedra. Por ejemplo, si ustedes me hacen un programa, ¿no? Que tiene que leer 5 números y lo hacen con un while, por más que el programa esté perfecto, está conceptualmente mal. Chao Francisco, nos vemos. Gracias por avisar. Sí, sí, los anoto. Tienen un mensaje cuando se van a ir, aunque sea al final de la clase. Así, porque yo después miro el chat y voy pasando de ahí directamente. En lugar de pasarles lista ahora, que es engorroso. ¿Sí? Nos vemos. Pero bueno, eso, básicamente. Por ejemplo, genial. Si ustedes hacen un programa donde tienen que leer 5 números y me hacen un while, el programa puede funcionar perfectamente, lee la cantidad correcta de números, todo lo que quieran, pero ustedes saben que conceptualmente lo que usamos, si sabemos que son 5 números exactamente, es un for, porque es mucho más prolijo, ¿sí? Porque el for, por ejemplo, nos asegura que siempre va a terminar. En cambio, el while, si nosotros nos confundimos de condición, por ejemplo, puede ser que se quede ejecutándose para siempre. Entonces, ese tipo de cosas se tiene muy en cuenta. Por más que el programa funcione, que sea de acuerdo a lo que nosotros vimos en la materia. Genial, nos vemos. Así que bueno, básicamente eso. No sé, ¿tienen alguna consulta más? Si no, por ejemplo, podemos hacer parecido a lo que hicimos la clase pasada. Les puedo dar un ratito para que resuelvan algún ejercicio hasta donde lleguen y después lo explicamos. Por ejemplo, el último, a ver. Gracias a ustedes, nos vemos. A ver. Un local de ropa desea analizar las ventas realizadas en el último mes. Para ello se lee por cada día del mes los montos de las ventas realizadas. Bueno, está bueno este ejercicio para hacerlo, pero todavía teniendo en cuenta que la mayoría están al principio de la práctica o por ahí en la anterior, no lo voy a hacer ahora. Así no les doy la solución porque por ahí les confundo más el pedo. Practiquen un poquito más, si quieren la clase que viene yo les muestro cómo. No pasa nada. ¿Sí? Pero por ahí algún otro, ahora miro. ¿Sí? Acá Damián me estaba haciendo una consulta. Mira, tendría que ver la... Si no te compiló, probablemente debe ser por un tema de sintaxis. ¿Sí? Si querés, si tenés el ejercicio por ahí, pásamelo y vemos qué es lo que tiene mal. No hay problema. Pero así medio sobre el aire me cuesta un poquito más. Bueno, buen fin de, nos vemos. Bueno, no pasa nada. Pero por ejemplo, a ver, realizar un número...
Este me gusta, por ejemplo. ¿Sí? Es muy parecido al que ya hicimos hoy en esta misma clase. Muy parecido. Pero en lugar de dos mínimos me pide un máximo y un mínimo. Entonces, ¿qué opinan si yo les doy media hora para resolverlo? Hasta donde puedan. ¿Sí? Si se equivocan no pasa nada, hagan todo lo que puedan y si está mal después lo vemos. ¿Sí? Y en media horita, por ejemplo, nos vemos, me muestran cómo lo hicieron y lo corregimos y lo explicamos. ¿Qué dicen? ¿Les va? El 5, exactamente. Bueno, perfecto. Entonces miren, son casi 20 menos 10. Nos vemos acá. Les explico cómo sería la resolución del ejercicio y si tienen cualquier duda me dicen. ¿Sí? Y bueno, igual obviamente yo me quedo conectado y cualquier cosa me escriben. Si alguno prefiere, tiene alguna otra consulta que prefiere hacer en ese tiempo, lo que sea, me escriben y listo. No pasa nada, ¿eh? Dale, veo si lo puedo copiar acá en el chat. Ahí va. Ahí les puse en el chat el enunciado del ejercicio. Dejo de compartir ahora y nos vemos menos 10 para ver cómo les quedó la resolución más o menos. Acá, antes de irme, lo que me decías vos, Damián, te decía que esperaba un punto y coma. No, bueno, así sobre el aire no me sale mucho, pero tendría que ver el ejercicio. Tendría que ver cómo tenías el código más o menos. Joya. Bueno, eso. Cualquier cosa me dicen, estoy conectado, sí, me voy a mutear, pero sigo conectado. Y si les agarra alguna duda o se traban mucho me dicen. Y si no, nos vemos en un ratito con la resolución hasta donde puedan del ejercicio. Bueno, buenísimo. Suerte, gracias por avisar. Buenísimo, nos vemos. Buen fin de... el orden en que inicializás el máximo y el mínimo no tiene importancia, no te preocupes por eso. Si te referís a inicializar las variables, como habíamos dicho hoy, lo importante es inicializar el mínimo en un valor alto y el máximo en un valor bajo. ¿Sí?
¿Cómo le fue? Ajá. Bueno, lo más importante era el mínimo y el máximo. Igual, ahora vemos el tema de la suma. No se preocupen por eso. Bueno, ¿qué les parece si ahora me pasan lo que hicieron? No importa si está bien, no importa si está mal. Y lo vemos y se quedan con una corrección cada uno, de paso. ¿Les va la idea? Acá ya tengo uno de Sebastián. Lo voy a ir copiando. Ay, qué hincha pelotas. No sé por qué me los copia así como en una sola línea. Muy pesado. Y bueno, banquenme un cachito que los voy copiando, sí, no importa si no terminaron. No importa si está mal. Vamos a ver qué onda. Ah, bueno, dale. Joya. Bueno, entonces tengo 3 hasta ahora. ¿Ninguno más? Bueno, cualquier cosa me lo pasan, ¿sí? No importa si hicieron cualquier cosa, si quieren se los corrijo igual. ¿Eh? No hay drama. Bueno, joya. Mi idea era nada más que aprovechen este tiempito para hacer un ejercicio y practicar un poquito más, en lugar de por ahí terminar la clase de una con un montón de tiempo extra y al pedo y perder ese tiempo. Aprovechen y ya les queda un ejercicio hecho. Entonces, el programa dice, acá me pasaron uno más, un cachito, el último, por acá, y ahora los acomodo. Ah, bien, y uno más todavía. Genial. Bueno, bastante. Sí, no voy a decir de quién es cuál, ni me acuerdo ya, así que cada uno sabrá las correcciones y así de paso, si les da vergüenza o lo que sea. Bien, uno más, siguen llegando al programa. Me gusta. Ahí vamos. Joya. Bueno, bien. Ahora sí. El programa entonces decía, tengo que hacer un programa que lea números 62 en el teclado hasta que llegue el 100, el cual tiene que procesarse. Bueno, esa parte más o menos ya la teníamos. Era muy parecida al ejercicio que habíamos hecho antes, ¿no? Pero lo que tenía cambiado es que ahora tenía que calcular el número más grande y también el número más chico. Esa era la parte que me importaba a mí. Después está también la suma de los números, que si la hicieron buenísimo y si no, no pasa nada. Ahora vemos cómo es. Bueno, a ver, entonces, sabemos que probablemente tengamos que usar un repeat until, como habíamos visto en el ejercicio anterior, y vamos a ver cómo se las arreglaron con el tema del máximo y el mínimo. Entonces, vemos el primero, tiene el número, tiene 3 números, una suma, un mínimo y un máximo. Bien, arranca inicializando, perfecto, un poco como habíamos dicho, el mínimo en un número muy grande y el máximo en uno muy chico, para asegurarnos básicamente de que el primer número que se lea, eso ya se pisen, ¿verdad? Y la suma en cero porque es una suma. Perfecto. Después, viene a hacer el repeat, le pide que ingrese un número, usa un repeat until porque recordemos, tengo que procesar este número 100, el que es de corte, entonces puedo primero procesar y después hacerme la pregunta de si es un número de corte o no, básicamente. ¿No? Si
yo no tuviese que procesarlo, tendría que asegurarme de hacerme esa pregunta primero. Entonces, bien, fíjense que este chico, como a mí me piden la suma total de los números leídos, sin preguntarse nada directamente, agarró y dijo, listo, en esta variable de suma, agarro y sumo el número que leí. Y ya está. Si era un 5, le sumo 5. Y fue. Perfecto. Entonces ahí va a ir sumando todos los números que va leyendo sin importar cuál es. ¿Sí? Y finalmente dice, hasta que el número sea 100. Bien, buenísimo. Significa que si a mí me ponen un 50, por ejemplo, se ejecuta todo esto. Esta condición me da falso, ¿verdad? Y entonces se vuelve a ejecutar todo. Pero cuando me pongan el 100, se va a sumar, se va a hacer el máximo y el mínimo y toda la pelota. Pero esto me va a dar verdadero y por lo tanto va a cortar, ¿no? Entonces hasta acá joya, vamos a ver qué onda el máximo y el mínimo. A ver qué les parece. ¿Sí? Pero lo veo bastante bien. Me gusta, me gusta. Me parece que resuelve, che. ¿Qué opinan ustedes? Yo veo una corrección acá nomás. A ver si a alguno se le ocurre. Ajá, por acá Brenda me dice, ¿alguno más? Bueno, esto está joya. Esto está muy bien, la verdad. Se va a fijar si el número es más chico que el mínimo y lo pisa, como habíamos dicho. Se va a fijar si el número es más grande que el máximo y lo pisa también, si ese es el caso, y sigue leyendo. Pero tiene un detallito que es este else de acá. ¿Qué tiene este else? Bueno, lo que pasa con este else es que para un número que leemos, nosotros estamos diciendo que puede o ser el mínimo o ser el máximo, pero no puede ser los dos a la vez, ¿verdad? ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, si a mí me dan un número y resulta ser el número mínimo, porque me da true este booleano de acá, yo reemplazo el mínimo, pero no tengo en cuenta, no me importa, si ese número por ahí da la casualidad que es el máximo también, ¿no? Puede parecer una boludez, es medio rebuscado igual, ¿eh? No se crean. Pero bueno, es el único detalle que le veo yo. Entonces, por ejemplo, si a mí el primer número que me ingresan es el 100, entonces el máximo tendría que ser 100 y el mínimo tendría que ser 100 también, ¿no? O sea que yo tendría que entrar a los dos. Tendría que preguntarme las dos cosas. Así que tendría que sacar este if, de acá. ¿Sí? De esta forma me estoy preguntando siempre las dos y entrando al que corresponde, obviamente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Me ponen un tic? ¿Alguno le surge alguna otra duda? Bien. Alguno me había dicho que por ahí se podían unificar todos los writes. Eso está bien. Es más a gusto de cada uno. A mí no me molesta que sea así. Si a ustedes les gusta hacerlo uno solo, está perfecto también. ¿Sí? Pero bueno, esto era más que nada el ejercicio. ¿Sí? Era más bien parecido al que habíamos hecho hoy, pero quería que se den cuenta de este tema de hacer el máximo y el mínimo y poder invertir el signo y poder también inicializarlo como corresponde, que eso es lo importante. ¿Sí? Y bueno, y la suma, que está joya acá. Bueno, buenísimo, Juan. Gracias por avisar. Nos vemos. Vamos a ver el del resto entonces, que si no me quedo sin tiempo. Entonces, del programa no quedó ninguna duda, más o menos entendió cómo era la resolución. Bien. Bien, entonces, a ver este segundo.
Tienen también parecido, tiene un número, máximo, mínimo y total. Bien, me gusta. Arranca a inicializar. Y este lo hizo un poquito distinto, a ver. Buenísimo, buen fin de... Uy, qué volante que es hacer esto. Bien. Ahora sí. Bueno, entonces, este lo veo más o menos, ¿sí? Claro, tienen una organización. Bueno, corto rápido, ¿sí? Prometo, me apuro. Si tienen que irse igual, vayan. Yo para que vean sus correcciones nomás. Creo que el programa más que nada quedó claro, ¿sí? Mándenme un mensaje si lo usamos. Entonces, este está más o menos, ¿no? ¿Por qué? Nos vemos. Está leyendo los números. Usó un while en lugar de un repeat until. Puede andar igual, no es que no tenga que andar, ¿sí? Pero, por un lado, fíjense que esta condición dice menor a 100. Y a mí en realidad no me dicen que los números van a ser todos más chicos que 100. Nos vemos. Me dicen que tienen que ser distintos, ¿sí? O sea que a mí me podían ingresar un 1000 y yo tenía que contarlo igual. Así que esto tendría que ser distinto de 100 y no menor, ¿sí? Un detalle importante. Después, por otro lado, está el tema de que si a mí me viene el 100, no lo estoy procesando, ¿verdad? Ah, mentira. Me confundí yo acá. Lo tuviste en cuenta por este lado, me parece. Pero bueno, quedaría como más natural usar un repeat until igual para procesarlo, ¿sí? Y después, bueno, el tema de los mínimos y máximos necesita un repaso por acá, ¿sí? No tenemos el if ni nada, sino como que está sumando unas cantidades. Y bueno, se nota que necesita por ahí un repaso. No me acuerdo de quién es ese, pero bueno, cualquier cosa, si queda alguna duda así, si querés por ahí después hacer otro ejercicio de este estilo, me lo podés mandar por idea y así después, nada, nos aseguramos de que quede claro eso, ¿crees? Si tenés ganas, haces otro, me lo mandas por ideas, así queda bien claro eso. Bien, me voy apurando, así no se me van todos. Pero bueno, por lo menos ya la resolución les quedó, del primero estaba bastante bien, así que... A ver. Qué mala leche, Lucas. Bueno, ojo, ya vayan, suerte. Bien, ok, a ver cómo está este. Este está un poquito mejor, me gusta. Lee en la variable i. Usa un while también. Si bien funciona casi igual, el while no funciona exactamente igual. Tengan en cuenta que yo el número 100 lo quiero procesar. Entonces este programa no me lo procesaría, ¿sí? Era un poco lo que les había dicho. Por eso recomendaría usar repeat until. Si voy a usar un while, tengo que adaptar el resto de mi programa para que funcione con el while. No funciona así nomás, digamos. Entonces, inicializo bien el máximo y el mínimo, joya. Inicializo bien el total. Leo un número. Si no es 100, hago el máximo y hago el mínimo que está correcto, ¿sí? Le saco el else igual al anterior de acá. Nos vemos. Pero falta algo muy importante acá. ¿Alguno me puede decir? No tiene nada que ver con el total. Además del total, ¿qué falta? Que es bien importante.
Informar también. También falta informar, sí. Importante informar acá. Pero importa volver a leer el resto de los números, ¿sí? Fíjense que acá yo estoy leyendo una sola vez el número. Estoy procesándolo correctamente, estoy haciendo el mínimo y el máximo. Pero me olvidé de leer. Tengo que volver a leer el número acá hasta que venga un 100, ¿sí? Vuelvo a leer el número, me fijo si es 100 y vuelvo a procesar y todo eso. Muy importante esto e informar también, ¿sí? Pueden tomar notas por ahí, como les digo, se hacen el machete para el examen. Eso es cuando se usa el while, claro. Para el repeat until, como lo había hecho acá, me alcanzaba con leer esta vez nomás, porque sabemos que entra directamente, ¿sí? Buenísimo, nos vemos. Espero que haya servido, ¿sí? Tomen nota de las correcciones para la próxima. A ver, estaría bueno que esto funcione un poquito mejor, pero bueno. Buenísimo, nos vemos. Ok, y este termina por acá. Este también inicializa bien el máximo y el mínimo, lee su número. Este está muy bien también. Este está joya. Para el que lo haya hecho, buenísimo. No los retengo más, si tienen que irse, vayan. Por favor, dejen el mensaje por las dudas, ¿sí? Pero no se hagan problema, vayan tranquilos, no lleguen tarde a clase. Yo para darles las correcciones, nada más. Mínimo. Este if no hace falta, tenés razón. Este está de chapa. Nos vemos. Pero el resto está muy bien, me gusta.